Vale, bueno, pues buenos días a todas y a todos. Con esta comunicación queremos presentar una de nuestras líneas de trabajo que tiene como objetivo principal esclarecer de qué modo se desarrolló la transformación y ocupación de los espacios públicos de la Acrópolis de la antigua ciudad clásica de Tárraco. Es decir, si fue un proceso controlado por las élites tarraconenses o si bien los sectores humildes tuvieron un papel más activo. Así pues, en esta ocasión nos centraremos fundamentalmente en la zona donde antes se erigían los edificios públicos de representación del Concilium Provincia e Hispania Quiterioris, que es lo que tenéis aquí en la imagen, aunque, como veremos, nos referimos también a otras áreas que no han sido objeto de exhaustivos estudios, pero que consideramos de interés. En buena medida, la importancia de Tárraco radicaba en su condición de capital administrativa y en su ubicación estratégica dentro del entramado comercial del occidente del Mediterráneo. Pero la reforma provincial de Diocleciano supuso un duro golpe para una ciudad ya en evidente declive desde finales del siglo II después de Cristo, puesto que perdió el control administrativo y fiscal de casi la mitad de su antiguo territorio. Es bien probable que esta realidad tuviera un eco tanto a nivel social como económico en la población y, de hecho, a nivel arqueológico se documenta el abandono de ciertas áreas y un estancamiento a nivel constructivo. El interés geopolítico de la ciudad cambió radicalmente a inicios del siglo V, ya que fueron diversos los usurpadores que hicieron de Tárraco su área de acción política y militar. Máximo, por ejemplo, se proclamó emperador en esta ciudad en el 409 después de Cristo. Al mismo tiempo, se produjo la entrada de suevos vándalos y alanos en Hispanias y su posterior establecimiento en la península, gracias probablemente a un pacto con los propios usurpadores. Honorio, por su parte, procedió a la recuperación de estos territorios, aunque en Hispania únicamente fue la Tarraconensis la que quedó bajo el control del imperio hasta los últimos años del mismo. Por motivos que todavía hoy se nos escapan, las tropas visigodas de Eurico iniciaron una serie de conquistas en las principales ciudades de la Tarraconense, incluida la capital, que quedó bajo el poder visigodo aproximadamente en el 472. La conquista parece que no fue violenta, sino que se pactó con el Dux Vicentius, último representante de la autoridad imperial en Tárraco. Tal y como muestra este acuerdo, las élites locales tuvieron que reubicarse en este nuevo contexto, a la vez que los líderes visigodos se erigieron como los dirigentes y garantes de la continuidad del orden romano. La derrota del 507 supuso para el reino visigodo el fin de sus aspiraciones territoriales en la Galia central, de modo que tuvieron que concentrar sus esfuerzos definitivamente en la península. Se inició entonces un proceso de centralización territorial y política y Tárraco perdió ya por completo su antiguo atractivo para pasar a ser un enclave secundario. Así, la Iglesia tarraconense acabó accediendo a la esfera de la autoridad cívica, transformando el modelo sociabilidad y contribuyendo a crear una nueva escenografía del poder. Bueno, ¿y qué datos nos proporciona la arqueología? Aunque se han realizado más de 270 excavaciones en esta zona de la ciudad, son desgraciadamente pocas las intervenciones que nos han aportado alguna información sobre la transformación urbana, sobre todo al tratar de comprender este proceso a nivel social. Los investigadores e investigadoras, no obstante, han tendido a interpretar estas evidencias como hábitat de época tardorromana, sin precisar su cronología por sus características constructivas, de menor calidad en relación con los grandes monumentos públicos altoimperiales. Pero al revisar estas intervenciones hemos constatado que, a pesar de ciertas excepciones que se ubican en la plaza superior, en general nos encontramos con estructuras aisladas e inconexas. A esto hay que sumar el hecho de que algunas de estas excavaciones son antiguas y se realizaron sin un buen uso de la metodología estratigráfica. Tal es el caso de las realizadas en la Plaza del Ruvellat, que es la número 10, donde se documentaron unas más que interesantes estructuras que podrían haber aportado mucha información, pero que cuyos resultados debemos coger con pinzas. Disponemos, de todos modos, de datos más completos para interpretar estas transformaciones que provienen del conjunto de vertederos generados a lo largo de la antigua tardía en toda la zona. La interpretación de este proceso de ocupación y transformación de la Penalta no puede desvincularse de su contexto histórico, pues, como hemos expuesto al principio, la Tarraconensis quedó bajo el gobierno imperial hasta finales del siglo V, tras el periodo de usurpaciones y la entrada de contingentes bárbaros. Así pues, como demuestra el registro arqueológico, la capital mantuvo la escenografía del poder imperial prácticamente inalterable hasta este momento. De hecho, el templo de Augusto seguía en pie, lo cual no debe sorprendernos si tenemos en cuenta que el Codex Theodosianus insta al Vicarius Hispaniarum a conservar dichos edificios como ornamentos de las ciudades, probablemente por ser símbolos de la romanidad y, en el caso de Tárraco, por su gran impacto visual en la ciudad y en su territorio. Del mismo modo, la plaza del Foro Provincial conservó su función política, como demuestra la inscripción colocada en la zona y dedicada a los emperadores León y Antemio. También el circo continuó en uso a lo largo de esta centuria, presentando una repavimentación a inicios del siglo V. Pero frente a esta aparente permanencia, observamos ya ciertos elementos que reflejan con claridad un proceso transformador.
En los años 425 y 450, al lado y lado del templo, se generaron dos vertederos que desmontaron la pavimentación y parte de los rellenos constructivos de la plaza superior, llamados al claustro de la catedral y el antiguo hospital de Santa Tecla. Los materiales recuperados demuestran un predominio de las importaciones, que podría indicar la presencia de un grupo social de importante nivel adquisitivo. Además, a poca distancia de estos, se documenta la construcción de diversas cisternas, que nos llevan a pensar que los acueductos ya no funcionaban, pero que devino imprescindible también en esta zona el acopio de recursos hídricos. Asimismo, evidenciamos estructuras domésticas en el área ubicada entre el sector este de la muralla y la plaza del Foro, cuya cronología se ubica a mediados del siglo V. Se trata, en general, de hábitats poco compartimentados, formados por muros unidos con barro, que aprovechan materiales altoimperiales, pavimentos de tierra batida, hogares situados directamente sobre el suelo y silos en las inmediaciones, que reflejan el almacenamiento de productos para el consumo. A pesar de las limitaciones, gracias a los ejemplos de otras ciudades y yacimientos, podemos proponer que estos espacios fueron ocupados por sectores subalternos. La cuestión es por qué ocuparon esta zona y no la gran superficie que ofrecía la plaza del Foro. Consideramos que esta realidad no puede explicarse si no es por un control de las élites locales que destinaron la plaza a otras finalidades. De hecho, a nivel arqueológico se constata el desmonte parcial del foro y el rebaje del pavimento original, donde se ubicará posteriormente un relevante vertedero, el Vilarroma. Lo cual, sí, es la sección que tenéis aquí. Lo cual debe de relacionarse con el establecimiento de este sector de la población en las inmediaciones. El motivo por el que se llevó a cabo este desmonte todavía no ha podido concretarse, aunque algunas de las obras que se llevan a cabo en estos momentos podrían vincularse a la extracción de estos materiales. Por un lado, se cierran algunos de los accesos de la ciudad, se remodela la antigua muralla republicana y posiblemente se proyecta un nuevo lienzo al sur de la plaza foral. No obstante, quisiéramos matizar que la ocupación de la Acrópolis de la ciudad no fue masiva ni supuso el total abandono de otras áreas ya a inicios del siglo V, como se ha afirmado en innumerables ocasiones. En general, se ha presentado una imagen del urbanismo bipolar, con dos zonas de ocupación preferencial, la Paralta y el puerto, el barrio portuario. Pero las intervenciones que hemos podido revisar nos permiten apuntar, de manera preliminar, que hubo una ocupación continuada de la zona media hasta finales del siglo V o inicios del siguiente. No obstante, no debe olvidarse, además, que las murallas se mantuvieron en pie como mínimo hasta el siglo XVI, de modo que esta era un área que continuaba protegida. Se debió generar, por tanto, una suerte de espacio agrourbano donde las actividades agrícolas se desarrollarían en espacios urbanizados. Tal es la realidad constatada en los alrededores del antiguo teatro y el foro local, con potentes estratos de uso agrícola. Una imagen semejante nos la muestra Libanio al referirse a la ciudad gala de Augusta Treverorum. Parece plausible pensar, por tanto, que este espacio intramuros estaría ocupado por familias que necesitarían explotar unas tierras, por otro lado, poco idóneas para garantizar su subsistencia. La conquista de Eurico del año 472 y el pacto con las élites tarraconenses supuso un cambio también a nivel urbanístico. Tárraco quedó bajo el poder visigodo y, en consecuencia, se aceleró el proceso de modificación de la Acrópolis que venía desarrollándose desde la centuria anterior. La transformación fue total. La antigua escenografía de poder imperial, que durante siglos había sido símbolo de la romanidad de la ciudad, quedó obsoleta, dando paso a un nuevo paisaje de carácter eclesiástico, donde el cristianismo devino el elemento de agregación e identidad. En la plaza superior, los vertederos del claustro de la catedral y el antiguo hospital de Santa Tecla quedaron colmatados a mediados del siglo V y se produjo una regularización de la misma, además del desmantelamiento del templo de culto imperial. Así, a lo largo del siglo VI constatamos la construcción de dos relevantes edificios de representación eclesiástica. El Episcopium, situado en el extremo nororiental de la plaza, aprovechando el criptopórtico y del recinto de culto, y la catedral visigoda, llamada Sancta Jerusalén, ubicada en la sala axial que se erigía detrás del antiguo templo pagano. Dado que los vertederos de la plaza superior ya no podían seguir siendo usados, fue necesaria la creación de nuevos puntos para la eliminación de los residuos. Uno de los más destacados es el de la antigua audiencia, que supuso el tapiado e inutilización de una de las cajas de escaleras que conectaban con las plazas superiores. En la plaza foral, además del ya citado Vilarroma, se generaron también nuevos vertederos junto a nuevas construcciones localizadas ya en su interior. Las similitudes que guardan estas evidencias con las del siglo V nos permiten afirmar que se trata igualmente de estructuras de carácter doméstico. La pregunta es evidente: ¿cuál fue el motivo que llevó a la ocupación del antiguo foro provincial en este momento y no anteriormente? Este espacio, que debió quedar en manos de las élites locales tras la desaparición del imperio, no era ya un lugar relevante para su representación y, por tanto, debió consentir su ocupación por parte de los segmentos inferiores de la población. No debe entenderse, de todos modos, este proceso como una cesión o una renuncia, ya que otros ejemplos nos demuestran que el poder de las élites siguió siendo incuestionable. Tal es el caso de la ya mencionada Plaza El Ruvellat, donde las anteriores estructuras domésticas son arrasadas para la construcción de un edificio eclesiástico de gran entidad.
También el circo fue ocupado en esta centuria, al menos en lo que se refiere a su lado oriental. La constatación de estos edificios todavía a lo largo del uso de estos edificios todavía a lo largo de esta centuria, ciudades como Zaragoza o Arles, así como la carta del rey Sisebuto al obispo Eusebio, a menudo se han usado para indicar la continuidad funcional del circo tarraconense. Pero una nueva lectura de este texto ha demostrado que el rex visigodo se refería a ludi teatrales y no circenses. Además, las evidencias arqueológicas documentadas en algunas de las huestas del circo demuestran una utilización con finalidades domésticas y productivas, previas a esta epístola y a la ocupación de los circos de las ciudades mencionadas. En conclusión, el paisaje urbano de Tárraco experimentó unas profundas transformaciones durante la antigüedad tardía que pueden y deben ser leídas también en clave social. A pesar de las dificultades de un extenso registro arqueológico, consideramos que debemos ser capaces de releer la materialidad para visibilizar una compleja realidad social a menudo desatendida. Muchas gracias.